Quiero entonces de inmediato, hermanos, que vayamos a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a la palabra del Señor. Y vamos a leer un versículo sencillo de la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 48. Mateo 5, Mateo 5, 48. Gloria a Dios. Es un sencillo versículo de la palabra de Dios que vamos a considerar. Bendito sea el Señor. Muy bien, Mateo 5, 48, mis hermanos. Es un sencillo versículo de la palabra de Dios con un mensaje muy profundo y que vamos a meditar en este momento. Muy bien. Dice la palabra de Dios allí: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo repito: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que hable a nuestras vidas a través de la meditación de su palabra. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te agradezco inmensamente la oportunidad que tú me das, la bendición de poder compartir con cada uno de mis hermanos en esta noche, oh Dios, de poder meditar en tu palabra, Dios del cielo. En este instante, cuando vamos a meditar en tu palabra, yo te suplico, yo te ruego que por favor hables a nuestras vidas, que nos enseñes, Señor, tu maravillosa palabra, ya que ella es el alimento de nuestra alma. Ella es, Señor, la que guía y dirige nuestra vida. Tú nos enseñaste en la oración. Tu palabra dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que permite en esta noche que tu palabra produzca ese efecto santificador en nuestras vidas, que tu palabra, Señor, nos guíe a toda verdad, que sea luz que alumbre nuestro entendimiento, que sea alimento que fortalezca nuestra alma en esta noche, bendito Dios. Habla por medio de tu maravillosa palabra, que ella corra, que sea glorificada por nuestro ser. Te lo suplico, Padre maravilloso, y te doy muchas gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Gracias, oh Dios. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis hermanos, vamos a continuar con la enseñanza que habíamos iniciado, titulada verdades que nos ayudan en la búsqueda de la liberación del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, vamos a continuar en donde quedamos la última vez. Bien, mis hermanos, teníamos planteada ahí esa pregunta la última ocasión. La pregunta: ¿es posible la perfección sin pecado? ¿Es posible que nosotros podamos vivir una vida sin pecar? Es decir, expresar que un cristiano puede llegar al punto en que no peca más. Es ignorar lo que es realmente el pecado. Si nosotros decimos que un cristiano puede vivir en un estado de perfección sin llegar a pecar, es desconocer lo que la Escritura enseña de lo que es realmente el pecado. Mirábamos para ello hay que mirar lo que la palabra del Señor nos dice a cada uno de nosotros. ¿Qué es el pecado? Según Romanos 3:23, el pecado es cualquier pensamiento
cualquier acto, pensamiento o palabra que no alcanza la perfección de Dios. Así define la Escritura la palabra pecado: cualquier acto, pensamiento o palabra que no alcanza la perfección de Dios. La Biblia define también pecado como iniquidad, o sea, la decisión de llevar a cabo nuestra propia voluntad, según primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Allí la palabra de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 3, el versículo 4, dice allí la palabra de Dios: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, dice allí la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, la Biblia de manera profunda define lo que es el pecado. Esa definición de que el pecado bíblicamente es cualquier acto, pensamiento, palabra que no alcanza la perfección de Dios. Mire que esta definición no está refiriéndose a algún acto malo que nosotros hagamos, sino sencillamente un acto, un pensamiento, una palabra que no alcanza la perfección de Dios. Ante esa definición, pues tenemos que decir que no hay nadie que no pueda pecar. Es la decisión de llevar a cabo la propia voluntad, y esta definición es muy importante. Pecado no es solo hacer cosas malas, sino dejar de hacer lo recto. Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la palabra de Dios. Entonces, no se trata el pecado de hacer cosas malas, sino dejar de hacer aquello que es recto. Pecado es hacer cualquier cosa que la propia conciencia condene. Romanos capítulo 14, versículo 23, nos dice allí también algo interesante la palabra de Dios. Romanos capítulo 14, versículo 23, dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado, dice la palabra de Dios. Aquí está hablando de situaciones cuando la conciencia condena algo que se hace. Usted sabe que la conciencia es ese árbitro ese árbitro interno que nos dice a nosotros lo que no es correcto. Cuando hacemos algo incorrecto, la conciencia inmediatamente nos redarguye a nosotros de que hicimos algo que no es correcto. Entonces, cualquier cosa que la conciencia nuestra condene, podemos decir que eso es pecado. Así que ante estas definiciones, hermano, bíblicas de lo que es el pecado, definiciones tan abarcadoras y profundas, tenemos que decir que no es posible vivir en un estado de perfección sin pecar. Dijo alguien: el pecado contamina las mejores cosas que hace el creyente, desfigura su arrepentimiento, hace que sienta suciedad en sus lágrimas e incredulidad en su fe. Seguramente hemos en algún momento dado de nuestra vida sentido esa situación que aquí se describe. Es decir, que aún haciendo las mejores cosas para la gloria de Dios, el pecado puede contaminar algunas cosas buenas que hayamos hecho para la obra de Dios, para el servicio a Dios y a nuestros semejantes. Aún, por ejemplo, una buena obra puede estar contaminada con el orgullo. Por eso el pecado contamina aún a veces
las mejores cosas que hace el creyente. También el pecado desfigura su arrepentimiento. Es decir, una persona que se arrepiente por algún pecado, pues el mismo pecado, la naturaleza pecaminosa dentro de sí puede hacer que esa persona sienta que sus lágrimas están contaminadas, que está siendo un hipócrita, y llevar a la persona digamos, a no creer en el perdón de Dios. Así de destructivo y de contaminante es el pecado en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Debido a eso, mis hermanos, entonces concluimos que no es posible ese estado de perfección sin pecar. Bendito sea el Señor. Ahora, con respecto a esa situación particular que nosotros hemos, que se ha mencionado, a continuación tenemos que decir que es verdad que hay algunos versículos en la Biblia que parecen decir que un creyente puede estar sin pecado. Algunos versículos que necesitamos considerar y analizar a la luz de toda la escritura para que podamos tener una mejor comprensión al respecto. Bien, dice la palabra de Dios con respecto a, quiero que vayamos al versículo, gloria a Dios, de Romanos capítulo 6, gloria a Dios. Mencionábamos nosotros el texto de Romanos capítulo 6, el versículo 2. ¿Qué decíamos acerca de esto? Dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice la palabra de Dios. Esta expresión es interesante que nos dice la Escritura. La expresión hemos muerto al pecado. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué significa aquello, mis hermanos, de que hemos muerto al pecado? Gloria a Dios. Esta expresión, que hemos muerto al pecado, se refiere a la posición que como hijos de Dios, perdonados, justificados en Cristo, reconciliados con Dios, tenemos nosotros los cristianos. Recuerden que la palabra del Señor nos habla acerca de que hemos sido trasladados al reino de Jesucristo. Es decir, estábamos en el reino de las tinieblas, Cristo nos rescató de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz, de la justicia, a estar en comunión con Dios. Entonces, esto de que hemos muerto al pecado se refiere a la posición que como hijos de Dios nosotros tenemos. Es decir, que Dios contempla al cristiano como muerto con Cristo. El viejo hombre fue crucificado con él, como si nuestra vieja naturaleza hubiese sido crucificada con Cristo en aquella cruz en la que él murió. Entonces, el que hemos muerto al pecado significa que debido a la posición que tenemos como hijos de Dios, Dios nos ve a nosotros como personas que han muerto al pecado por los méritos del sacrificio de Cristo en la cruz, que según dice la Escritura, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con sus pasiones y deseos. Ahora, si miramos el versículo 11 de ese capítulo 6 también, gloria a Dios, allí dice:
así también vosotros consideraos muertos al pecado. Es decir, que nosotros debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Entonces, el considerarnos muertos al pecado se refiere a nuestra práctica diaria. Es decir, en Romanos 6:2, cuando dice que hemos muerto al pecado, significa la manera como Dios nos ve a nosotros, la posición que tenemos como hijos de Dios. En el versículo 11, donde dice consideraos muertos al pecado, es decir, eso se refiere a la práctica diaria, a lo que debemos hacer nosotros. Quiere decir que nosotros no debemos perder de vista que el Señor Jesucristo murió en la cruz para que nosotros pudiésemos ser victoriosos sobre el pecado y que debemos enfrentarnos a la tentación y al pecado sabiendo que estamos muertos a esa vida pecaminosa, que hicimos una renuncia al pecado y que nosotros hemos decidido vivir para Cristo, morir por Él, que hemos decidido que estamos crucificados juntamente con Cristo y con relación al pecado, estamos muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el versículo 2 no significa que nosotros somos sin pecado. Ese versículo 2 que ya miramos nosotros, donde dice, porque los que hemos muerto al pecado, eso no significa que nosotros somos sin pecado, sino, digamos, a la victoria que Cristo nos concedió por medio de su sacrificio con respecto al pecado. Si el versículo 2 significa que somos sin pecado, entonces esa exhortación del versículo 11 sería innecesaria. Eso que Pablo le dice a los creyentes, consideraos muertos al pecado, es decir, lo que corresponde a cada uno. Bendito sea el Señor. Muy bien, hay otros 3 versículos que se refieren al creyente como habiendo sido liberado del pecado. Y esos versículos están ahí también en ese capítulo 6 de Romanos, gloria a Dios. Esa carta a los romanos, esa carta a los romanos es una preciosa carta que nosotros debemos tener en cuenta y debemos leer. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en ese capítulo 6 que nosotros hemos considerado, gloria a Dios, en ese capítulo 6 estábamos mencionando el versículo 7. El versículo 7 de Romanos 6 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ay, Dios mío, Señor. El que ha muerto ha sido justificado del pecado, según dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, dice la palabra del Señor. Luego el versículo 18 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. El otro versículo es el versículo 22. Es el versículo 22 que dice, mas ahora que habéis sido libertados, decíamos, Romanos 6:22, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación como fin, y como fin la vida eterna. Mire, aquí estas son las expresiones que debemos considerar
en este pasaje. Libertados del pecado. Versículo 18 también está la expresión libertados del pecado. Versículo 7, el que ha muerto. El que ha muerto. Por supuesto que no se está refiriendo aquí a la muerte física. En estos versículos, el apóstol Pablo está utilizando la ilustración del esclavo o de los esclavos y los amos. Esa es la analogía que Pablo está utilizando en ese capítulo 6 de la carta a los Romanos. Antes de ser salvos, éramos esclavos del pecado, pero con la muerte y el sacrificio de Cristo, hemos muerto al pecado como Señor y amo de nuestras vidas. Eso es básicamente la ilustración que se está utilizando o que está utilizando el apóstol Pablo en su capítulo 6 de la epístola a los Romanos. Esa analogía entre el esclavo y el amo. Antes de conocer a Cristo, éramos esclavos del pecado, pero cuando conocimos a Cristo y recibimos el beneficio del sacrificio y de la muerte de Cristo, entonces esa servidumbre nuestra con relación al pecado fue rota. Las cadenas que nos ataban al pecado y que nos hacían esclavo del pecado y el pecado amo de nosotros, con la muerte y el sacrificio de Cristo, se rompieron esas cadenas y desde entonces ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos de Jesucristo. Hemos muerto al pecado como amo de nuestras vidas, como el que controla nuestras vidas. Así que nosotros hemos sido libertados del dominio del pecado y hemos venido a ser esclavos de la justicia y de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios allí. Ahora, hay varios versículos en el Nuevo Testamento que emplean las palabras perfecto, perfeccionado y perfección. Y esos versículos de la Biblia podrían sugerir que se está hablando de la erradicación del pecado de la vida del cristiano. Uno de esos es ese que nosotros consideramos de Mateo capítulo 5, un versículo que habla precisamente de un mandamiento del Señor. Dice el Señor: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, algunas personas pudieran decir: ¿cómo es posible que el Señor nos esté, si el Señor nos está pidiendo a nosotros que seamos como el Padre Celestial que es perfecto? ¿Será que aquí el Señor está presentando una imposibilidad, algo que es imposible? ¿Cómo el Señor Jesucristo nos está pidiendo a nosotros que seamos perfectos como el Padre celestial? Esto resulta, por supuesto, una contradicción, pero tenemos que analizar básicamente lo que es el significado o lo que significa esta expresión allí en la palabra de Dios. Muy bien, analizando este versículo: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra perfecto, que en el griego aquí en esta ocasión es teleios, significa básicamente alcanzar una conclusión o un final previsto. Esta palabra teleios algunas veces se traduce en la escritura como maduro o madurez.
Eso en la palabra del Señor. Ahora, la palabra perfecto aquí tiene que ver con aquello que es íntegro, con aquello que es completo. En el libro de Deuteronomio, gloria a Dios, en Deuteronomio capítulo 18, gloria a Dios, encontramos, digamos, un mandamiento similar, gloria a Dios, a este que se nos presenta aquí en labios de nuestro amado Señor Jesucristo. Eh, en Deuteronomio capítulo 18, el versículo 13, gloria a Dios, dice también: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Aquí el Señor que habla precisamente del rechazo, o sea, del rechazo de parte de Israel con respecto a las prácticas paganas de las naciones vecinas. Dice la palabra del Señor también en Deuteronomio: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento entonces también se utiliza el vocablo perfecto. En el Antiguo Testamento la palabra perfecto tiene el sentido de ser sin mancha moral, una persona que no tiene tacha con respecto a lo moral. A eso se refiere perfecto en el Antiguo Testamento. Tenemos en la Biblia, por ejemplo, el caso de Noé en Génesis capítulo 6, gloria a Dios. Seguramente usted conoce muy bien ese pasaje de la palabra del Señor. Génesis capítulo 6, el versículo 9, dice allí la palabra de Dios: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, dice aquí la palabra, ay Dios mío, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, dice la palabra de Dios. Noé, dice, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Gloria a Dios. Este es un hermoso versículo de la palabra de Dios, mis hermanos, porque ese perfecto no quiere, como ustedes saben, la Biblia nos habla del pecado de Noé cuando él se embriagó. Por supuesto que eso fue después de que ocurriera el diluvio, y lo que tenemos aquí es lo que se está diciendo con respecto, digamos, el diluvio todavía no se había dado, y Noé, en comparación con esa generación en la que vivió Noé, Noé era perfecto, porque Noé era un hombre sin tacha moral, mientras la generación de Noé era una generación corrompida, apartada de Dios. Noé era un hombre que se guardó moralmente para Dios, era un hombre de una moral, digamos, que vivía en justicia. En cuanto a lo moral, era un hombre justo, era un hombre recto, y entonces a eso es a lo que se refiere la palabra de Dios. Y precisamente ese grado de justicia en la vida de Noé lo logró porque dice la Biblia: con Dios caminó Noé. Eso quiere decir que Noé trató de vivir lo más cerca de Dios y lo más cerca de los lineamientos de Dios que le fue posible a él. Hermano, esa perfección moral de Noé y esa perfección que habla la Escritura, que tiene que ver con madurez, eso es imposible conseguirlo, hermano, si no caminamos con Dios, si no tratamos de vivir lo más cerca de Dios que sea posible. Porque ustedes saben que también la Biblia nos habla con respecto a Job, que dice la Biblia: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces,
también, así como en el caso de Noé, aunque la Biblia dice que era perfecto, sin embargo vemos, por ejemplo, que más adelante Noé se embriagó. En el caso de Job, fue un hombre perfecto y recto, sin embargo lo vemos quejándose muchas veces delante de Dios, que Job siente que le ha fallado a Dios. Y Job habla también acerca de, de la vida de él. Y con respecto a esto, mis hermanos, Noé le pide perdón, Job le pide perdón a Dios. Él dice, he aquí que yo soy vil. Y luego dice, me arrepiento en polvo y ceniza. Job, entonces, a pesar de que la Biblia dice que era un hombre perfecto y recto, entonces después se quejó ante Dios y después tuvo que arrepentirse, porque sabe que le falló a Dios en ese sentido, en el sentido de que no debió haberse quejado. Ahora, mis hermanos, muy importante esto, que nosotros sepamos que esa perfección que se menciona ahí y que se menciona también en el Nuevo Testamento se refiere a madurez espiritual, y que a pesar de ello, estos hombres de Dios, como el caso de Noé y de Job, tuvieron de qué arrepentirse y de qué pedirle perdón a Dios también. Es decir, esta perfección se refiere a madurez espiritual, no a una vida en la cual, no a la vida de perfección sin pecar, porque todos de una manera o de otra pecamos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el Señor Jesucristo está diciendo, sean ustedes perfectos, así como el Padre Celestial es perfecto. En este contexto inmediato de Mateo, recordemos que aquí en Mateo capítulo 5, el Señor está hablando de un tema específico que está considerando precisamente ahí. Y debido a eso, pues nosotros debemos mirar, digamos, para entender, digamos, el contexto, la razón por la cual el Señor expresa esto. Entonces, nótese aquí, hermano mío, en este contexto en el que el Señor, o en el contexto en el que está el versículo 48 de Mateo 5, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Entonces, dentro de ese contexto del amor al prójimo y del amor hacia los enemigos, dice el Señor, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En otras palabras, mis hermanos, en este contexto se refiere a la perfección del amor que alcanza a los enemigos y a los injustos, es decir, de amar a quienes no han hecho méritos para que los amemos. Es más, amar a los que de pronto han hecho méritos para que los odiemos. El sentido aquí de perfecto, la palabra teleios, se da, es que es decir, el sentido es que es perfecto aquel que se da a sí mismo y practica la ley del amor, inclusive a los enemigos y a los que le aborrecen, sin retroceder en ningún punto, incluyendo aún a sus enemigos, con un amor genuino,
el amor que en griego es ágape, así como lo hace Dios en su amor. En otras palabras, los discípulos, el Señor les está enseñando que deben ser tan completos y maduros en la práctica del amor, así como Dios envía su sol y su lluvia sobre justos e injustos por igual. Lo que está diciendo aquí, por supuesto, no es que se trate de alcanzar la medida de la perfección de Dios. Usted sabe que Dios es eterno, es infinito y la perfección de Dios es inalcanzable para cualquiera, incluso para los ángeles. Nadie puede ser tan perfecto como Dios, sino que lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que tomemos como referencia la manera como Dios ama para practicar nosotros el amor. Y si lo estamos haciendo, entonces podemos llegar a ser completos y maduros en eso que es la práctica del amor y la demostración del amor. Esta perfección que el Señor le está exigiendo a sus discípulos, por supuesto que no se puede conseguir mediante el esfuerzo humano. Esta perfección es el resultado de la obra redentora de Jesucristo y de la intervención del Espíritu Santo en su ministerio regenerador y santificador. Es imposible que nosotros podamos actuar de esa manera, es decir, de la manera como Cristo actúa, si nosotros no hemos sido alcanzados por el sacrificio de Cristo, no es posible esa medida de madurez en la cual se logra amar a los enemigos, que odian y a los que persiguen. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, para eso es necesario la intervención de Dios. Es imposible este tipo de perfección o de madurez que se menciona ahí en la palabra de Dios por nuestra propia capacidad. Recordemos en aquella ocasión cuando en Mateo capítulo 19, que se habla acerca del joven rico, los discípulos se asombran de acerca sí, cuando se menciona acerca del joven rico en Mateo capítulo 19. Allí dice la palabra de Dios, cuando Jesús él dijo, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, si lo que el Señor presenta de la manera como se debe vivir, porque usted recuerde que en esa ocasión el Señor le habló de la perfección al joven rico. El joven rico dice en el versículo 20 que le dijo al Señor, cuando él le mencionó algunos mandamientos, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Esa pregunta, por supuesto, habla de que a pesar de que el joven rico se había esforzado por guardar algunos mandamientos, sin embargo, su conciencia o algo allá adentro le decía que a él le hacía falta algo, que estaba incompleto. Entonces el Señor le responde y le dice, si quieres ser perfecto, le dice el Señor, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. El Señor dijo entonces lo difícil que era entrar en el reino de los cielos para alguien que amara las riquezas. Entonces, dice aquí que cuando el Señor
expresó estas palabras, los discípulos se asombraron en gran manera. Dijeron, bueno, entonces esto está muy difícil. ¿Quién entonces se podrá salvar? Entonces dice la Biblia en el versículo 26, y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Bendito sea el nombre del Señor. Eso quiere decir, mi hermano, que esta perfección que para que nosotros lo entendamos mejor en nuestros términos, la perfección que ahí habla la palabra de Dios se refiere a madurez de carácter. Cuando llegamos a ser maduros en el carácter y logramos nosotros pensar y actuar de la manera como Dios actúa. ¿Cómo actúa Dios? Amando a los enemigos, amando a los que aborrecen. Eso es actuar y hacer las cosas como Dios las hace, mis amados hermanos. Muy bien. Entonces, considerando, hay otros versículos más de la palabra de Dios como Filipenses 3:15. Gloria a Dios. Filipenses 3:15. Dice allí la palabra del Señor. Filipenses 3:15. Así que todos, dice Pablo, los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Dice, los que somos perfectos. Si alguien, cualquiera, expresara o dijera lo que Pablo dijo, dirían pues que esta persona está loco, que es un engreído, un prepotente, un orgulloso, porque Pablo dice los que somos perfectos. Bendito sea el Señor. El apóstol, él se refiere aquí en este pasaje a todos. Así que todos los que somos perfectos. Esa palabra todos involucra a cualquiera de los cristianos. Es decir, aquí hay que establecer la diferencia en que Pablo no se está refiriendo a él y a los apóstoles únicamente, diciendo nosotros que somos perfectos, sino todos. Eso quiere decir que ese asunto o de esa perfección que él menciona ahí es aplicable a cualquier cristiano. Entonces, esta expresión se refiere a la madurez espiritual. Pablo se incluye aquí a sí mismo en el grupo de los que son maduros espiritualmente. Entonces, no se trata de que Pablo Pablo no está expresando que él ha llegado a una condición de impecaminosidad, porque eso dice Pablo, por ejemplo, en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Entonces, la palabra perfecto que está en el versículo 12 y la palabra perfecto que está en el versículo 15, mis hermanos, son expresiones completamente que tienen un significado diferente las dos. Ahí tenemos esas dos palabras. Dice el apóstol en el 12, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto. Aquí Pablo se está refiriendo a ese estado de impecaminosidad. Él dice, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Es decir, Pablo reconoce en este versículo 12 que en cuanto a la impecaminosidad, a esa vida libre de pecado, todavía no lo ha conseguido.
Yo entiendo que Pablo tiene la idea aquí de que ese estado de perfección sin pecado solamente nosotros lo podemos alcanzar en el momento que nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo. En el momento que nosotros nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo en las nubes, en el aire, para que seamos semejante a Él. Pero entonces en el versículo 15 está hablando de otra perfección, porque le está diciendo los que somos perfectos. Que habla entonces el versículo 15 se refiere a madurez espiritual. Y Pablo se incluye en aquellos que son maduros espiritualmente. Pablo no espera alcanzar esa condición de perfección sin pecado, sino hasta el día de la resurrección, del levantamiento de la iglesia. Sí, pero en el versículo 15, Pablo exhorta a todos los cristianos que han alcanzado madurez espiritual a tener un mismo sentir en Cristo. Es a eso a lo que se está refiriendo, a lo que hace referencia el apóstol Pablo en este pasaje que estamos considerando de Filipenses 3:15. Recordemos que 2 Timoteo 3:16 y 17 habla precisamente del poder de la palabra de Dios para perfeccionarnos a nosotros. Dice allí la palabra de Dios, 2 Timoteo 3:16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, entonces aquí está hablando del poder de la palabra de Dios para perfeccionarnos a nosotros. Ahí una vez más la expresión es maduro. La expresión ahí en ese lugar es de madurez espiritual. Tenemos también Hebreos 6:1, gloria a Dios. Carta a los Hebreos, capítulo 6, el versículo 1. Dice ahí la palabra de Dios. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, dice aquí, a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí habla de dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo. Dice, vamos adelante a la perfección. Eso habla, por supuesto, de no quedarnos en un mismo estado espiritual, sino de buscar en Dios el hecho de ser perfeccionados, de buscar en Dios la perfección con respecto, digamos, por ejemplo, lo que Pablo menciona en 1 Corintios relacionado al asunto del amor, que lo menciona como el camino más excelente. Entonces, digamos que la perfección que nos menciona ahí el apóstol tiene que ver precisamente con la madurez espiritual que podemos alcanzar nosotros en Dios. Bendito sea el nombre del Señor, por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo en cada una de nuestras vidas. Gloria a Dios. Muy bien. Ese versículo que ya nosotros consideramos acerca de Hebreos, ¿cierto? Que nos habla acerca de la perfección.
de la perfección, que por supuesto se refiere no a impecabilidad, sino que se refiere a, a una vida madura, a una persona, a un creyente que ha alcanzado madurez. En este versículo que nosotros hemos considerado, algunas personas dicen, ¿por qué la Biblia dice ahí, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo? O sea que no es necesaria esa doctrina fundamental. ¿A qué se refiere? Lo que está diciendo aquí el escritor es que en vez de él repetirles esas verdades elementales de la palabra de Dios, que ellos ya deberían tener claras, él les está instando a los hebreos a ir más allá de esas verdades, porque ellos son personas que conocen la doctrina. Entonces necesitan profundizar más, digamos, y no quedarse en las doctrinas elementales de la palabra de Dios, sino profundizar mucho más en el conocimiento de Dios. Y básicamente, digamos, lo que le está diciendo el apóstol es, hermanos, avancemos hacia una comprensión madura de las verdades de Dios. Es a eso a lo que está haciendo referencia el escritor a los hebreos en ese pasaje que nosotros ya hemos considerado del capítulo, el capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los hebreos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bien, hermanos, entonces seguimos considerando algunos versículos que tenemos ahí en la presentación. El otro versículo que tenemos de Hebreos también es Hebreos 9:9. Hebreos 9:9. Dice, está hablando aquí de los sacrificios del tabernáculo. Dice el 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, los cuales no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia a quienes practican este culto. Bendito sea el Señor. Entonces, mis hermanos, si nosotros consideramos esto de, digamos, de perfección en cuanto a la conciencia, lo que está manifestando aquí el escritor a los hebreos, que se refiere precisamente, digamos, él está haciendo una comparación en el tabernáculo. Usted sabe que el escritor a los hebreos utiliza mucho la figura del tabernáculo y el sacerdocio levítico, haciendo una analogía con lo que es el sacrificio perfecto de Jesucristo y también el sacerdocio levítico con respecto al sacerdocio de los creyentes. Aquí habla y está diciendo lo cual es símbolo para el tiempo presente en el versículo 9 del capítulo 9 que nosotros consideramos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, digamos, lo que está demostrando aquí el escritor a los hebreos es que ese sistema de sacrificios del primer tabernáculo no pudo traer la perfección a aquellos que, digamos, echaron mano de los sacrificios levíticos, porque esos sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento
no podían purificar la conciencia del adorador. Es decir, la persona que presentaba sus sacrificios en el tabernáculo, digamos que presentaba su ofrenda para ser absuelto del pecado, el sacrificio que presentaba el sacerdote limpiaba a la persona, pero no la conciencia de esa persona. Y como no limpiaba y no purificaba la conciencia de la persona, por eso se consideraba que la persona no estaba perfeccionada, no era perfecto, no era maduro, no había alcanzado el estado, digamos, de madurez espiritual que se consigue a través del sacrificio de Jesucristo en comparación con los sacrificios del Antiguo Testamento. Entonces, digamos que esta palabra conciencia, el escritor la incluye ahí, de la carta a los Hebreos, porque la conciencia es el termómetro que mide, digamos, esa sensitividad moral para con los hechos que se hacen. La conciencia es la que mide, ese termómetro que mide los hechos que nosotros hacemos. Y a través de la conciencia nos dice lo que está mal y lo que está bien. Antes de la muerte de Cristo, los creyentes que eran movidos por una conciencia culpable llevaban sus ofrendas y presentaban sus sacrificios en el tabernáculo. Pero esas ofrendas y esos sacrificios que se entregaban a un sacerdote, ese sacerdote que servía de intermediario, digamos que lo declaraban absuelto ante Dios. Esa persona quedaba absuelto de pecado ante Dios. Pero ese sacrificio del sacerdote no calmaba la inquieta conciencia del adorador. Es decir, no satisfacía su conciencia. Los dones, los sacrificios del Antiguo Testamento no quitaban la conciencia culpable del que practicaba el pecado. Así que no podían purificar la conciencia del pecador que se presentaba con sus sacrificios y con sus ofrendas. Esos sacrificios esas ofrendas eran incapaces de transformar a ese pecador en una persona perfecta, sana, completa en cuanto a su conciencia. Cosa que sí hace el sacrificio de Cristo, porque el sacrificio de Cristo trae una perfecta paz en la vida de la persona que es beneficiada con ese sacrificio perfecto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos aún, por ejemplo, Hebreos 10:14 también, gloria a Dios. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso habla de que el sacrificio de Cristo nos colocó en una posición, es decir, que estamos completos delante de Dios, porque se nos ha sido imputada la justicia de Cristo, porque hemos sido cubiertos con la justicia de Cristo. Por eso se dice que somos perfectos. O sea que cuando el apóstol Pablo, cuando en el Nuevo Testamento dice que somos perfectos, se refiere a nosotros como perfectos, se está refiriendo precisamente a ese estado de santificación alcanzado por el sacrificio de Cristo. Es decir, somos perfectos porque Cristo nos cubrió con su justicia. De lo contrario, no habría ninguna perfección en nuestras vidas. Santiago capítulo 3, gloria a Dios. Santiago capítulo 3, gloria al Señor. Nos dice, gloria al Señor, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.
si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Quiere decir que si alguna persona quiere realmente vivir en santidad, ser perfeccionado, ser como Dios, entonces debe procurar no ofender en palabra. Finalmente tenemos Apocalipsis capítulo 3, gloria a Dios. Apocalipsis 3 dice el versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces, este es otro tremendo versículo de la palabra del Señor que nos habla precisamente de cómo Dios escudriña eh, aquella iglesia de Sardis. Y el Señor al escanear esa iglesia, al hacerle unos rayos X a esa iglesia, encuentra y dice, no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de Dios. Eso quiere decir, mis hermanos, no que Dios juzgue, digamos, nuestras vidas con la impecabilidad, porque Dios sabe y conoce nuestra condición. Dios sabe quiénes somos nosotros, Dios sabe la naturaleza que está en nosotros. Así que el Señor está examinando las obras, lo que ha hecho esa iglesia de Sardis, así como el Señor pesó en balanza a Belsasar. Y en Belsasar descubrió que Belsasar no pesó lo que él debía pesar. Es decir, la vida cristiana no se trata de cantidad, sino de calidad. Es decir, no se trata de cuántas obras hagamos, sino de la calidad de las obras que hacemos. Es lo que el Señor espera. Ustedes recuerdan que ningún israelita podía ofrecer en esto de los sacrificios, en ofrendas y en sacrificios, en los holocaustos, ningún israelita podía ofrecer un animal defectuoso. El animal debería ser perfecto y sin tacha, sin tener ningún defecto. Así para nosotros los cristianos, las obras que hacemos, siempre en todo debemos procurar, debemos tener en mente que lo hacemos para Dios y que lo que hacemos para Dios debe ser en ese sentido de hacer las cosas lo mejor posible, que agraden a Dios, porque se trata precisamente del Dios Todopoderoso, a quien debemos presentarnos con un corazón dispuesto y con una actitud sincera. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, a eso es a lo que se refiere. No que el Señor esté esperando de nosotros una perfección absoluta, donde no existe ninguna falla en nosotros, sino que se refiere precisamente al deseo de hacer las cosas de la mejor manera y esa decisión nuestra de vivir de manera que agrade a Dios lo mejor que sea posible. Termino con esto. De manera general, la palabra perfecto significa completo, crecido o maduro. Eso es lo que significa en el Nuevo Testamento la palabra perfecto. Cuando se aplica a cristianos que viven en la tierra, la palabra perfecto nunca significa exento de pecado. En Hebreos 9:9 ya miramos que se refiere a una conciencia perfecta. Es decir, digamos, como Pablo dice, que él no es redarguido de pecado, que su conciencia no lo condenaba a Pablo. En Hebreos 10:14 se refiere a una perfecta posición delante de Dios. Hebreos 10:14, pasaje que ya consideramos nosotros anteriormente. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
Ese perfectos para siempre se refiere a la posición que Cristo, con su sacrificio, nos ubicó delante de Dios nuestro Padre. Gracias al sacrificio de Cristo, hermanos amados, nosotros estamos en una posición de perfección ante los ojos de Dios, porque Dios, el Padre Celestial, nos ve a través de Cristo. Es decir, como Cristo nos imputó su justicia, como hemos sido cubiertos con la justicia de Cristo, entonces hemos sido justificados y ya Dios el Padre, al vernos a nosotros, nos ve en Cristo, es decir, con la justicia de Cristo imputada hacia nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Bien, mis amados hermanos, nos queda pendiente algunos asuntos importantes. Tenemos una pregunta. Entonces, lo que hemos visto anteriormente significa que no podemos remediarlo, que nosotros tenemos que pecar de todas maneras. Otra pregunta, ¿hay algún pecado irresistible que no puedo evitar, que tengo que hacerlo? Bueno, esas son preguntas que vamos a considerar nosotros en la próxima enseñanza. Bendito sea el nombre del Señor. Por esta noche vamos a dejar hasta aquí, mis amados hermanos, y luego continuaremos el domingo con esta enseñanza de la palabra de Dios. Oremos, hermanos, demos gracias a Dios. Bendito Dios y Padre que está en los cielos, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos has dado de poder estar aquí una vez más, Señor, y compartir unidos también con aquellos que nos siguen a través de la página En Contacto con Dios, a través de Facebook. Te pido por favor que les bendigas a ellos también. Te doy gracias por esa disposición para unirse a esta enseñanza de tu palabra, Dios del cielo. Te suplico que bendigas a cada uno de mis hermanos con esa bendición abundante tuya, que tu gracia, que tu presencia sea con cada uno de ellos. Te pido, Señor, por esta palabra, que nos ayudes, Padre, a siempre buscar esa perfección que menciona tu palabra, es decir, a que busquemos el ser maduros, el ser perfeccionados, el que se complete la obra que un día comenzaste en nosotros, Señor, que podamos crecer, madurar espiritualmente y ser como tú, Señor, seguir tus pasos, así como dice tu palabra acerca de Noé, que caminó contigo y fue perfecto en sus generaciones. Ayúdanos también a caminar de tu mano, a caminar cerca de ti, para que nuestra vida sea cada día más perfeccionada, Señor, conforme a tu voluntad. Pues tú quieres, Señor, que seamos irreprensibles, Dios mío, que seamos maduros y completos, que seamos como tú, bendito Padre Celestial. Te lo ruego, amado Dios, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre Celestial. Gracias, Dios del cielo. Amén y amén. Gloria a Dios. Ayúdanos cada día, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias a todos por estar con nosotros, por seguirnos. Bendito sea el Señor. Dios le bendiga a todos los hermanos. Dios los bendiga a todos los hermanos. Una feliz noche. Amén. Amén. Dios le bendiga, que descansen. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Que el Señor bendiga a todos nuestros hermanos que en Facebook nos han seguido, que están ahí. Dios los bendiga a todos ellos. Una feliz noche. Que Dios les guarde a todos nuestros hermanos. Bien, mis hermanos. Que descansen. Feliz noche. Amén, amén. Bendiga a cada uno de mis hermanos. Mis amados, Dios les bendiga a todos. Una alegría verles como siempre. Gracias a todos. Dios los bendiga. Feliz noche para todos.
Amén. Que les guarde a todos. Dios los bendiga. Buenas noches.